que es un abuso sexual. Técnicamente les podría decir que el abuso sexual es realizar o ejecutar, lo voy a decir primero técnicamente y luego lo vamos explicando ya más coloquialmente. El abuso sexual jurídicamente es ejecutar un acto erótico o sexual sobre una persona sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula. O también puede considerarse el abuso sexual cuando realices ese acto erótico sexual no sobre el cuerpo de la víctima, pero lo haces en su presencia. El día de hoy vamos a tener un súper tema, la verdad es que bien jugoso, bien interesante, sobre sobre la prevención del abuso infantil. La verdad es que hay mucho sobre qué sacar, la verdad es que es muy interesante, el tema da para mucho y pues el día de hoy tenemos un muy buen invitado que nos va a abrir pues el panorama, nos va a dar muy buena información. Tenemos un especialista, que eso es importante, ¿no? Invitar personas con la especialidad y que saben del tema, sobre todo que lo dominan. Y que bueno, pues son personas preparadas, ¿no? Altamente preparadas que ejercen y pues que cuentan con la especialidad. Entonces, eso es muy padre. La verdad es que hoy tenemos un invitado súper preparado, este, no, pues empapado hasta de la experiencia, que es lo mejor, ¿no? Eso es lo que más nos va a enriquecer el día de hoy, que él tiene la experiencia profesional, personal, académica, para compartirnos, ¿no? El invitar gente así es muy enriquecedor para todos. Y bueno, pues también, bienvenida, Ani, ya no te habíamos visto por aquí. Qué gusto tenerte por aquí, bienvenida. Gracias. Un gusto otra vez estar aquí compartiendo esta mesa de información importante, ¿no? Y consciente, tanto para papás, para los docentes, ¿no? Esta plática va a servir mucho para eso, para si tenemos o si se nos presenta una situación, ¿qué podemos hacer, ¿no? En este caso. Entonces, quédense, por favor, compartan el podcast en sus páginas de Facebook para que lleguen más personas y vean esta plática. Sí, regálenos sus likes. La verdad es que eso nos ayuda mucho para que esto pues se siga reproduciendo, se siga compartiendo. La verdad es que un like pues no toma mucho y para nosotros que somos creadores de contenido pues es muy enriquecedor, muy importante el que puedan regalarnos un like el día de hoy con su presencia también y que puedan compartir esta información. Y bueno, pues vamos a Mari, bienvenida también, nuestra Gracias, psicóloga gracias. de cabecera de Gracias. aquí de CEMAB, la verdad siempre también muy dispuesta, llena de mucho conocimiento también, Mari, siempre compartiendo la parte psicológica. Y bueno, pues también estoy yo que, bueno, soy la directora general de aquí de CEMAB, pedagoga de profesión. Y bueno, pues ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado que está el día de hoy con nosotros. Y bueno, él es Eduardo Robles Carrillo. Y bueno, él es juez en materia penal y tiene una maestría en Derecho Procesal Penal. Entonces, la verdad es que está muy preparado. Eduardo, bienvenido. Y aquí a CEMAP. Y bueno, encantadísimas de poder contar con tu presencia. Y bueno, pues platícanos un poquito de ti y platícanos también sobre qué nos vas a hablar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto y gracias por la invitación. Pues en lo particular, el de la voz es juez en materia penal. Estoy en Nezahualcóyotl actualmente ejerciendo ahí la profesión. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco del abuso sexual infantil. Primero, pues entender
en parámetros qué es el abuso sexual y a partir de que cuando tengamos conocimiento de que se dio presencia de un evento de esta naturaleza, qué es lo que hay que hacer jurídicamente para continuar con la indagación respecto a este hecho, ¿no? Es importante primero pues, basarnos en primero qué es un abuso sexual. Técnicamente les podría decir que el abuso sexual es realizar o ejecutar, lo voy a decir primero técnicamente y luego lo vamos explicando ya más coloquialmente. El abuso sexual jurídicamente es ejecutar un acto erótico o sexual sobre una persona sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula. O también puede considerarse el abuso sexual cuando realices ese acto erótico sexual no sobre el cuerpo de la víctima, pero lo haces en su presencia. O bien cuando lo ejecutas en otra persona más, pero lo haces para que lo presencie la víctima. Esta connotación, ya una cuestión más coloquial, es realizar un acto en donde toques partes genitales, donde toques partes íntimas y o bien que la forma de cómo tocar esas partes íntimas podamos verificar estas cosas. Permítame no me tengo que hacer un pequeño corte, tantito, tantito. Sí, 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 claro que sí. Bueno, pues ya de manera general, pues ya nos estaba platicando Eduardo, de manera técnica qué era, ¿no? ¿Qué era el abuso? Igual y puedes irnos dejando tus dudas, si tienes ahí dudas, comentarios, puedes irlos escribiendo. Sí, Eduardo, listo. Bueno, y ya más coloquialmente les decía, lo técnico es el acto erótico sexual, lo coloquial podríamos llamarlo eso, el tocar partes y la forma de cómo tocarlas, a veces es lo que hace el acto sexual, porque puedes a lo mejor tocar a una persona por accidente y no pasa nada. La cuestión es cuando lo haces con cierto líbido, es lo que hace que sea en esta parte lo erótico. La otra cuestión es que lo haga sin consentimiento de la persona, en este caso del pasivo del delito. Cuando son niños, evidentemente ese consentimiento nunca lo vas a obtener de forma normal. Los niños no tienen esa capacidad, jurídicamente lo digo, tal vez ustedes lo conocen más en cuestión psicológica, pero jurídicamente los niños para nosotros no tienen esa capacidad todavía de entender y comprender la consecuencia de ese acto como tal. Entonces, en los niños, pues es muy difícil que le pidas el consentimiento y que digas, es que él sí quiso, no como niño, pero él quiso que le tocara. Sí, pero ese consentimiento como niño, evidentemente no lo puedes obtener así. Y la otra es que no tengas el propósito de llegar a la cópula, es decir, son tocamientos, son movimientos, son muestras de tal vez partes genitales, pero no una cópula que se entendería como la introducción en este caso, del miembro viril en vía cavidad anal, vaginal o oral. Entonces no hay esa intención, no quieres llegar a eso, simplemente es tocar, es exhibir de alguna forma y pues, lógicamente esto conlleva a que pueda ser penado. Yo les puedo hablar, yo estoy en el Estado de México como juez penal y la pena mínima por un delito de esto sobre una persona, vamos a llamarlo así, mayor de edad, viene siendo de 2 a 4 años de prisión, pero cuando se comete en una persona menor de edad, entonces es de 8 a 15 años de prisión. Entonces, son actos y a veces son actitudes en las cuales pues conlleva realmente una penalidad por ese delito cometido. Este tipo de conductas lo que provoca, sobre todo en los niños, que serían en este caso nosotros lo llamamos técnicamente los pasivos del delito, los que resienten el delito, pues en ellos les provoca afectaciones y afectaciones psicológicas en las cuales tienen que atenderse y que tienen ese derecho
como víctimas de un delito, de que sean atendidos física, en este caso médicamente y psicológicamente, para poderlos hacer que saquen un poquito a veces el trauma sufrido por este tipo de conductas. Aquí es de alguna forma ejemplificar qué es el abuso sexual. El procedimiento, pues bueno, de cómo continuar un asunto legal es una vez que tienes conocimiento de que existió este acto, lo que tienes que hacer es acudir ante la Fiscalía General de Justicia, ya sea de la Ciudad de México o de alguna entidad federativa, donde estén viendo, y regularmente hay, se le llaman fiscalías especializadas en género o fiscalías especializadas en abusos, en delitos sexuales. Entonces, ahí tiene que remitirse, ahí va a haber personal que está capacitado y tiene que estar capacitado en este tipo de delitos, ¿sí? No es lo mismo atender a una persona, a un niño afectado emocionalmente por un tipo de delito de esta naturaleza, a una persona que ha sido víctima tal vez de un hurto, de un robo, ¿no? Son cuestiones muy diferentes y tiene que haber personas diferentes al momento de estar recabando sus información respecto al hecho sufrido. Entonces, todo esto una vez que acuden a la fiscalía, lo que se hace ahí es una denuncia por el hecho del cual fue motivo el niño, en este caso hablando de un abuso sexual infantil, pues el niño tendría que mencionar qué es lo que ocurrió. Pero aquí, ¿cómo se hace? Como es un niño, lo que hay siempre y se debe de hacer siempre de acuerdo a protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que debe de haber un grupo multidisciplinario al momento de recabarle la declaración al niño. Es decir, debe de haber un médico, debe de haber un psicólogo, debe de tener al papá, alguien de confianza cerca y también a un abogado. Es decir, debe tener asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia social y asistencia jurídica. Esos cuatro aspectos por lo menos debe de contar con ellos. ¿Por qué? Porque si en determinado momento empieza a sentirse mal, en este caso el niño, por lo que esté narrando, y empieza a subir en determinado momento el estrés, la ansiedad, el psicólogo que se encuentra presente ahí puede hacer los actos de contención para efecto de que no siga elevándose y se da pausa a ese momento para que el psicólogo intervenga. Si se pone, empieza a sentirse mal médicamente, está el médico en ese momento para asistirlo. Y el abogado lo que hace ahí es que informarle al niño cuáles son los derechos que él tiene y uno de los derechos fundamentales de todos los niños es ser escuchados y que se les administre justicia. ¿No? Todos los niños deben ser escuchados y se les va a administrar justicia en base, lógicamente, a la forma en cómo ellos viven el evento y cómo te lo narren. Probablemente los niños no te van a narrar la misma forma de un adulto, pero sí te van a decir y te van a indicar la manera en cómo ellos vivieron el evento y lo que ellos sintieron. Eso es muy, muy importante al momento de estar realizando un asunto de esta naturaleza. Ya cuando están ahí, le recaban la entrevista, la declaración al niño, regularmente es videograbada, pero esa videograbación no se publica, se queda restringida, muy restringida, y nada más tendrían acceso a ella pues, los abogados que quieran de alguna forma verificar el contenido, pero hasta ahí no se le puede entregar copias a nadie, queda resguardada en la agencia del Ministerio Público y lo que se hace es dar una transcripción en una hoja de lo que se hizo en esa declaración. Y bueno, aparte de ahí, bueno, una vez que ya se le recaba la información al niño, pues bueno, se hacen pruebas ya psicológicas, en este caso al niño, se le hace un análisis psicológico para ver cuál es la afectación. Derivada de ese estudio, pues el psicólogo, el perito en psicología, nos va a determinar si efectivamente tiene indicadores propios de una persona que ha sido agredida sexualmente o no. Y lo Hay, mismo va a suceder. ajá, perdón. Hay como indicadores, por ejemplo, como padres o como docentes que podamos ir observando y que digamos, bueno, probablemente sea o que mi hijo esté como, o sea, hay algo que yo como mamá puedo observar en mi hijo que pueda indicarme que ahí hay algo que no está bien.
Nosotros como abogados, bueno, yo le puedo decir, la experiencia que he tenido es que a veces eso lo quien lo determina son los psicólogos, pero regularmente el aspecto fáctico es el cambio de actitud. Muchas veces cuando se declara a la mamá de las víctimas, en este caso de niños menores, empiezan a decir, ¿sabe qué? Es que yo vi un cambio en él, era muy alegre y de repente dejó de serlo, de repente ya no quería comer junto con todos, nada más quería estar en su cuarto, al bañarse se bañaba y tal vez se tardaba horas, no sé, muchos cambios que la propia familia se puede ir dando cuenta y que cuando verifiquen algo así, pues en primer término acudan a un psicólogo. Si el psicólogo, una vez analizada ya a la persona, les refiere, ¿sabe qué? Yo aprecio aquí que de acuerdo a su entrevista profunda que ellos realizan, aprecio que dijo esto, que tuvo esta agresión de esta naturaleza, yo aprecio que tiene estos síntomas que se desprenden que sí puede haber sido verídica esta versión. A partir de ese momento ya hay que iniciar la investigación, porque el niño está siendo afectado y de alguna forma la persona que cometió esa conducta pues tiene que ser investigado y en su momento sancionado. Pero la forma de proteger al niño es eso, que él vea que a lo que le hicieron a él no se va a quedar así, que realmente se está llevando un proceso en contra de la persona y que de alguna forma el hecho de saber que a la persona lo están procesando por lo que le hizo, tal vez le pueda ayudar en cuanto a su mejoría, en cuanto al estado emocional. Eso se puede establecer así, ¿no? Y sí es recomendable que a partir de que vean cambios, sobre todo en los niños, adolescentes, lo chequen en primer término con un psicólogo. Digo, hay muchas instituciones educativas en las cuales cuentan con su área de psicólogo y los van pasando cada mes, cada 6 meses, y bueno, atendiendo a eso, a veces hacen los llamados a las mamás. De hecho, muchos de los asuntos en los cuales yo he conocido en relación a abusos sexuales son derivados de información por parte de la propia escuela, por actitudes del niño, que el niño no quiere salir de los baños, por ejemplo, ¿no? Le mandan a llamar a la mamá, oiga, pues es que no quiere salir, esas actitudes pues no son adecuadas, ¿no? Y ya cuando platican con él es cuando empieza a decir, no, pues es que fulano de tal fue el que me tocó tal día y yo me siento sucio, me siento alejado de todos los demás, y es cuando denota o ya descubre que hay un hecho delictuoso, ¿no? Pero hay que, de alguna forma, creo que esto se puede prevenir con cultura. O sea, la cultura de un niño de saber que nadie lo puede tocar en su cuerpo por ninguna circunstancia y tampoco hacerle algún acto erótico sexual en su cuerpo. Jamás, que eso lo tenga bien entendido. Y esto, el niño también explicarle que eso que no le pueden hacer a él tampoco lo puede hacer a nadie. Y en esa circunstancia, este tipo de cultura del respeto mutuo y del conocimiento de todos los aspectos, pues va a llevar a una cultura de que no, pues no hagas algo que tú sabes que no está permitido, porque no te gustaría que te lo hicieran a ti, ¿no? Sí, yo tengo una duda, Eduardo. Por Ujú. ejemplo, vamos a suponer que son dos jóvenes de 12 años y los dos pues se tocaron mutuamente. ¿Crees que haya alguna repercusión legal? Por ejemplo, que la mamá quisiera demandar al otro niño porque lo tocó, por ejemplo. Mira, aquí la cuestión es que hablamos de dos niños. Sé que ambos, aquí por lo que tú me estás diciendo, son dos niños y ambos niños, llamémoslo así como un noviazgo, y dentro de ese noviazgo llegan a realizar algún acto sexual en estas circunstancias, ¿no? Aquí la cuestión es que en caso de que vamos a llamarlo así, el menor de edad que se sienta ofendido o agredido por esa actitud del otro, pues va a implicar que vamos, llamémoslo, voy a decir así, al chavo que hizo la conducta, si se le sancione. Para niños y adolescentes, a partir de los 12 años, ya son sujetos de derecho, en este caso, para justicia para adolescentes. No un derecho penal como tal, porque eso lo van a tener para mayores de 18 años. Pero sí a partir de los 12 años ya son sujetos
de llevar alguna justicia para adolescentes, de 12 a los 18 años. Evidentemente, de 12 a 14 años no podrían ingresar a ningún internamiento, serían únicamente como consecuencia de la conducta realizada, pues serían únicamente estar bajo terapias, bajo cuidados, en actividades, para efecto de que esa actitud no lo vuelva a cometer. Pero digo, es que es como, llamémoslo así, si lo ponemos con otra persona, mayores, que se están tocando, se están coqueteando, pues no hay nada mientras ambos existan con consentimiento. Aquí cuando nos reducimos a menores y a lo mejor ellos no son de la misma edad, como las de 12 años, pero hay una relación afectiva y a lo mejor es algo normal para ellos, mientras la persona no se sienta agredida en este sentido, pues yo creo que no pasaría nada, porque a lo mejor lo hace con el mismo cariño que lo está haciendo el otro, pero siempre debe de tener esa parte de respeto y conocimiento de cuándo ya no es permitido, ¿sí? De cuándo ya te sientas agredido, ultrajado, en tu propio cuerpo, que a partir de ese momento creo que ya no es válido. Aunado que, bueno, la edad de 12 años entiendo que despierta para todos una cuestión de pubertad, de querer estar haciendo actos que, digo, lo vuelvo a repetir, si tenemos una cultura en donde dice, ¿sabes qué? Durante esta temporalidad de tiempo, pues nunca dejes que te toquen porque no es sano, porque no es correcto. ¿Por qué? Porque va a trascender a un estado eh, de personalidad, lo va a vulnerar su estado de personalidad, atendiendo tal vez a la vulneración de la cuestión mm, del desarrollo sexual de toda persona. Cuando tú puedes tener ya conciencia de que tu actuar va a traer una consecuencia como tal sexual, bueno, pues cuando ya tienes esa capacidad, para nosotros jurídicamente lo tienes a partir de los 18 años, ¿no? Entonces, de hecho, pues nosotros la ley, existe un delito que se llama estupro, que es si la persona es mayor de 15 años y el activo del delito la seduce a esta persona de 15, la seduce, la convence, ya de 15 años ya tiene una capacidad y obtiene el consentimiento de esta persona a través precisamente de esta seducción, pues se comete un delito que se llama estupro, así se conoce, pero es mayor de 15 años la persona víctima del delito, llamémoslo así. Pero en este tipo de circunstancias, pues ya vamos entendiendo que no es tan permitido por la ley el que se realice este tipo de cuestiones. Entonces, son muchos aspectos en cuanto a cómo prevenirlo, considero es mediante cultura, conocimiento y quitar los tabús, ¿no? O sea, por ejemplo, al momento en que van en la escuela enseñándole a los niños, digo, a lo mejor ya de 10, 9, 10 años, que a veces les enseñan las partes genitales, cómo trabaja el cuerpo, llamémoslo así, creo que es importante porque le van dando un poquito de cultura al niño, cómo es su cuerpo y qué cosas no se le deben de tocar de su cuerpo, ¿no? Y que no debe de permitir que pasen en su vida cotidiana hasta que ella tenga esa conciencia de querer hacerlo y que no tenga una consecuencia por haberlo realizado. Creo que esa es parte de cómo prevenir y bueno, eso es lo que contestaría a tu pregunta. Sí, yo tengo dos comentarios, ¿no? El primero es, hace un tiempo se hizo viral un video donde una chica dice que estaba muy enamorada y que tenía una relación, que cuando ella tenía justo 15 años, se enamoró de alguien que tenía 30 y ese de 30 era maravilloso y ahora ya eran pareja, ¿no? Algo así, era como el video. Y bueno, ahí se señaló mucho esa relación porque decían, bueno, ella era una niña y él tenía 30. O sea, por qué dice eso, no? O sea, por qué se atreve a decir una cuestión así si tiene 30, ¿no? Esa es una. Y la otra que me gustaría también que pudiéramos indagar es, por ejemplo, si cuando éramos niños abusaron de nosotros y ahora que somos adultos nos gustaría denunciarlo, ¿aún se puede hacer o esto ya no procede?
Sí, claro que sí. Por ejemplo, en la legislación del Estado de México no prescribe el delito. O sea, mientras sean menores no prescribe el delito, son adultos y aún no podría prescribir el delito. O sea, hay delitos que no prescriben y uno de ellos es ese, cuando son menores de edad, cuando son abusados así. Entonces sí podrías hacer la denuncia. En cuanto al otro aspecto de 15 años y 30, eh, mira, la niña habla de la forma en cómo se expresa, de cómo la tratan, de que tal vez el otro es maravilloso, la trata muy bien, son pareja y todo ello. Pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor ella todavía, como lo decía, todavía no tiene aún la conciencia y la capacidad de entender muchas cosas y que trae como consecuencia otras. Eso es lo que está pasando en ese ejemplo que tú me estás dando. Lo cierto es que para el sujeto activo del delito, llamémoslo así, el de los 30, pues sí hay una eh, cuestión de una conducta delictiva. Yo te puedo comentar como experiencia en un asunto que yo tuve, pero ahí se llamaba violación porque la niña tenía 14. Muy similar, muy similar, pero la niña tenía 14. Y aquí lo peculiar del asunto es que la niña conoce a la persona en un tianguis, derivada de la convivencia que va pasando la niña seguida por el tianguis, empieza a cotejarla y pues la niña empieza a caer y dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy a vivir contigo. De hecho, había hasta actos ahí más delictivos. Él dice, ¿sabes qué? Pues te vas conmigo a mi casa, ya vamos a ser pareja y vas a ser mi concubina, ¿no? Y van con la mamá de esta niña y la mamá dice, bueno, pero fírmame algo de que ya te vas a ser responsable de ella a partir de aquí en adelante, ¿no? Y es así como que ahí hay otro delito que se llama por ahí corrupción de menores en algunos estados, en donde pues no es, te doy a mi hijo, te lo doy, te lo vendo, te lo endoso, no se puede hacer eso está prohibido por la ley, es un ser humano, no es un objeto. Entonces por ahí había ya un delito como tal. Se la lleva a su casa, empieza a vivir con ella, evidentemente a tener relaciones sexuales, y posterior a ello, dice la niña, lo va narrando, todo iba bien, todo era bonito, hasta que un día la niña se va a una excursión con amigos y familiares y pues regresa con un chupetón. Entonces el chavo se molesta y la golpea. Y ni la niña dice, bueno, me regreso a casa de mi mamá. Y cuando va a casa de su mamá, digo, en relación al no conocer también, pues le dice, bueno, pues ¿sabes qué? Pues dicen los vecinos que, pues que para cualquier cosa vayamos y levantemos un acta, ¿no? Y ya van y levantan el acta. Pero cuando están levantando el acta, el Ministerio Público que está recabando la declaración de la niña, pues se percata y le dice, a ver, ¿quién te pegó? Y ella le dice, no, pues que me pegó mi pareja. Y dice, ¿y quién es tu pareja? No, pues fulano y tal. ¿Y cuántos años tiene tu pareja? No, pues tiene, en aquel entonces el ejemplo que te estoy dando tenía 44. No, pues tiene 44. ¿Y tú cuántos años tienes? No, pues 14. ¿Y es tu pareja? ¿Por qué es que es tu pareja? Y ya empieza a decir todas las actividades que realizaban como pareja y todo el contexto que estuvo. Entonces, aquí lo que hacen es, evidentemente, este delito no era un abuso sexual, se considera una violación, porque la niña no tiene esa capacidad de entender y comprender lo antijurídico o las consecuencias reales de su conducta, y él, si es sabedor con esa cantidad de años, es conocedor que no tiene que hacer ello. Entonces, se lleva un asunto en contra de esta persona. Esta persona, el nivel cultural de que tenía era muy mínimo, porque él pensaba y decía, es que yo nunca la violé, yo nunca la forcé, era mi concubina y vivíamos juntos. Y no entendía que el delito o la forma de violación se llamaba violación equiparada, es decir, se equipara a la violación, que no era porque la forzara, sino simplemente porque ella tenía menos de 15 años y la ley pena esas circunstancias. Entonces, son varios aspectos aquí, como tú lo dices, gente que a lo mejor piensa, entre ellos, el que meterse con una niña no es prohibido por la ley cuando sí lo es, ¿no? Pero creo que va más que nada por cultura, por enseñanza hacia los hijos, hacia los niños,
inculcarles qué es lo que es permitido y qué es lo que no es permitido. Sí, sí, No porque de sé. repente se puso de moda el de yo tengo 12 y mi novio tiene 26. Se empezó a ver mucho en TikTok esta onda después de que salió este video, muchos videos de niñas subiendo en TikTok diciendo, yo tengo 12 y mi pareja tiene 22, yo tengo 18, no, yo tengo 16 y mi novio tiene 30, ¿no? O cosas así, o niñas dando declaraciones como de, no sé por qué la juzgan, si yo tengo 13 y mi pareja tiene 30 y la verdad es que me trata muy bien, es muy amoroso y siempre me ha querido mucho y hasta hoy yo visto y calzo gracias a él, ¿no? O cosas así que se empezaron a hacer muy virales en TikTok y que se empezó a intentar como normalizar, que al igual salió la contraparte, ¿no? Salieron psicólogos, salieron personas, pues también, pues ahora sí que haciendo conciencia de que pues esto realmente no era algo normal y que no teníamos por qué normalizar el que mi hijo o mi hija tuviera una relación con alguien mayor, ¿no? Tal vez hasta de la misma edad que los padres. Por eso es que me pareció interesante con respecto a lo que estaba platicando. Mira, tocas un punto muy importante y que nosotros al momento de juzgar lo hacemos. Se llama perspectiva de género. El hecho de que la perspectiva de género es una visión, ver al hombre y a la mujer por igual, con los mismos derechos en las mismas circunstancias, no uno sobre otro, como por mucho tiempo se estilaba que el hombre era de alguna forma subordinaba a la mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Actualmente se establece que debe de haber una igualdad y siempre deben de ser tratados iguales y visualizarlos de la misma forma. Ahora, ¿qué se entiende eso de visualizarlos con la misma forma? Bueno, que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades en todos los aspectos, ¿sí? En obtener recursos, en superación personal, en trabajos, en todo ese aspecto es la igualdad. Tú decías que mencionaba a la niña en el TikTok, pues es que gracias a él calzo, gracias a él estoy así, económicamente basta. Bueno, esa parte también conlleva a una violencia de género que es de manera económica. Es decir, el que dependas de esta persona y que por lo que tú dependes de esta persona vas a soportar ciertas actividades que tú dices, tú ya las ves normales, cuando no son normales, cuando son abusos, cuando son efectivamente, sí, llamarlo así, un abuso sobre la persona. Pero como me da para comer o como me da para esto, entonces lo permito. Lo malo es eso, que tú lo ves ya como algo normal. Digo, a lo mejor jurídicamente yo lo puedo comentar de esta forma, la compañera que es psicóloga lo conocerá más a fondo, pero una persona que siempre está siendo abusada en ese sentido, llamémoslo así, o es como infantes, una infante de 16 años que diga, no, pues es que él me mantiene y todo eso, me pega y me hace tener relaciones con él, ¿no? Pero pues él me paga, porque por él, como por él esto, por él lo otro. Ese tipo de circunstancias es violencia de género, ¿sí? Y a veces esa parte, nosotros al juzgar, tenemos que verificar si existe esa cuestión en la cual ella se sienta de esa forma, pues evidentemente no está en el mismo nivel que la otra persona. Ella está y se siente como algo normal, pero está muy abajo del otro, porque el otro está abusando de esta circunstancia. Entonces, la ley nos permite a nosotros como juzgadores equilibrarlo y juzgar de una forma equilibrada, ¿sí? Entonces, esto pasa muy a menudo en delitos sexuales y también en los delitos de violencia de género, hacia lesiones hacia alguna mujer, ¿no? Llega a pasar a nosotros que la mujer, por ejemplo, aquí habíamos sido una chava de 17 años que se casa con alguien de 25, pero la golpea y a lo mejor abusa hasta sexualmente de ella. Cuando ya no quiere, pues él abusa, ¿no? Estas circunstancias llega el momento que ella lo ve normal, pero también llega el momento en que ella ya no lo va a ver normal y que ya va a estar harta de tanto abuso. Y es cuando explota.
y es cuando denuncian, cuando ya no se aguanta. Pero ¿qué crees que pasa con este tipo de gente? Ese impulso, eso que ellos veían normal, que no es lo normal, y lo vean como normal y de repente explotan por el abuso de que siempre, siempre, siempre lo estén molestando y de repente explote como abuso, pues revienta a establecer ya una cuestión legal, llamémoslo así, nosotros ya con la denuncia plasmada, con la persona detenida. Y cuando van a las audiencias, ya delante de un juez, cuando está la persona detenida, le empieza a entrar ahora a ella el aspecto emocional otra vez regresivo, de no, pues es que no, realmente no fue así, sí me pegaba, pero también me gustaba, ¿no? O sea, no, eso no es lo adecuado, o sea, ya ahí está dando o denotando el que, pues, está cambiando su estado emocional derivado de esa serie de agresiones. Y más aún cuando dice, es que si él está ahí adentro, ¿quién me va a mantener? Ahí hay una subordinación económica y de que él está abusando de ella precisamente por eso, porque si no, ¿cómo va a comer? ¿No? Esa es la cuestión y se llama así violencia de género. Y es lo que pasa en los asuntos. Y nosotros como juzgadores tenemos que visualizar eso y resolver en base a esa perspectiva de género, cuando estamos en asuntos de esa naturaleza. Y más, cuando se trata de niños, vemos otros aspectos como son la perspectiva de infancia. ¿Sí? Los niños tienen derechos fundamentales que deben de siempre protegerse y uno de ellos es la intimidad de los niños. Entonces, eh, llamémoslo así, en un delito sexual, cuando es una mujer, una adolescente, aquí nosotros jugamos con perspectiva de género, con perspectiva de infancia y aparte existe una convención americana, una convención interamericana que se llama de Belén do Pará, que protege a las mujeres. Y existe una ley en México que se llama la ley de que las mujeres tienen derecho a tener una vida libre de violencia. Y la violencia no nada más es física, es sexual, es psicológica y física. Lo establecen esos tres aspectos. Y después viene la económica y después varios aspectos con tipo de violencia hacia las mujeres. Eso es lo que se debe de evitar. ¿Y eso cómo? Pues cultivando a la gente, una y otra, haciéndole del conocimiento que está bien y que está mal. Y evidentemente para un niño, el que lo toque o el que le hagan un acto erótico va a trascender a su personalidad. Sí, ¿no? Cuidar nuestras infancias. Finalmente es cuidar esas infancias que al final pues nos dan, ¿no? Que sí, que son, pues sí, o sea, son infancias que se tienen que cuidar, ¿no? Con lo que mencionas, ¿no? O sea, es educarnos, es abrir, es dejar de ver normal lo que no es correcto, es señalar cuando algo está sucediendo y a lo mejor atrevernos a levantar la voz y decir, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Porque, pues sí, ¿no? A veces por miedo, por temor, bueno, no digo lo que está sucediendo, ¿no? A veces como padres, pues también enfrentarte a una situación en donde sabes que hay un abuso, ¿no? O sea, hablábamos al inicio de un abuso infantil como tal, ¿no? Y después hablábamos de cuando las chicas, ¿no? Los chicos establecen relaciones, pues a veces con tal de a lo mejor no pelear con el muchacho o con la niña, lo permitimos y no nos damos cuenta que pues esa es una infancia, ¿no? Que estamos violentando o cuando tenemos miedo de saber que algo está pasando, con lo que usted decía, la verdad es que a mí me impactó, ¿no? Cuando yo veo cambios de actitud en mi hijo, es porque algo está pasando. Y a veces los papás lo brincamos, es parte, ¿no? O lo dejamos y son señales, ¿no? Sí, y igual justamente creerles, ¿no? Esa parte de no pensar que no nos puede pasar, que solamente les pasan a otras personas de otros lugares, sino que justamente puede pasarnos a todas las personas. Y pues más que nada es creerles a nuestros niños, por más mínimo que sea, ¿no? O igualmente preguntarles siempre cómo están, cómo se sienten, ¿no? Y igual, forma de prevenirlo, pues llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Vagina, pene. Había un caso, por ejemplo, en una escuela
que era una niña de preescolar, por ejemplo, y le decía la niña a su maestra, maestra, es que ¿qué cree que mi papá quiere tocar mi juguete, algo así? Le decía, y la maestra le decía, no, pues dile que no te toque, pero la maestra pensando que juguete, pues literalmente era un juguete, una pelota, ¿no? Y ya después pasó el tiempo y se dieron cuenta, pues, que la niña era violentada, y siendo que a la niña le dijeron que de esa manera se le llamaba a la vagina, ¿no? El juguete. Bueno. Entonces, es llamarle a las cosas por su nombre. Ya, ya estamos en otra época digital en donde los niños están muy revolucionados y que entonces, pues, las cosas como deben de ser. Sí, y hay algo muy importante que acabas de comentar, es creerles, escucharlos, y sobre todo el que no se sientan culpables. Regularmente a veces las víctimas de este tipo de delitos se creen o se sienten culpables y no, ellos no son los culpables, ni tampoco por ahí el que digan, comentaban antes de entrar al aire, sobre que no, pues es que ella provoca al que la toque, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, una niña, no sé, de 15 años, que vaya de minifalda a algún lugar o que siempre vaya a la escuela con su falda un poquito más arriba que las demás y que a lo mejor está bailando ya y baila sensualmente con sus otras amigas o con sus compañeros, eso no significa que ella está provocando que la toquen, ¿no? No, 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 ni tampoco es que a ella la puedas decir, no, es que pues ella tiene la culpa porque ella para qué se viste así, no, eso mucho menos, eso es tener un estereotipo hacia una persona y esto no se puede hacer, es lo que llamamos nosotros, digo, de decirlo en perspectiva de género, ¿no? No podemos catalogar, establecer algo sobre una persona, hacer un estereotipo de una persona simplemente por su conducta o por su forma de ser, tampoco puedes hacerlo así, y menos en los niños. Los niños nunca pueden ser considerados como aquellos que provoquen ser víctimas, no. En los niños no se puede aplicar eso, ¿no? En la ley de víctimas, por ahí nos establece a veces circunstancias en las cuales eh, algunos aspectos, y en la doctrina también lo manejan, que las víctimas son las que provocan a veces la comisión del delito. Pero no, 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 tratándose de delitos sexuales, no, eso no lo puedes eh, establecer a la víctima, ¿no? Eso es a la persona que se considera el que cometió un delito. Nosotros lo llamamos imputado. Entonces, ese es atribuible al imputado. La víctima no puede ser culpable de que el otro hubiese actuado de una conducta inapropiada, ¿no? Eso no. Y a los niños que les quede claro eso, sobre todo esa parte, ¿no? El que coméntame lo que te pasa, dime lo que te pasa, yo te voy a creer, yo te voy a apoyar, yo te voy ayudar a salir de eso y para nada eres culpable de nada, ¿no? Apoyarlo siempre en ese sentido. Y yo creo que lo más sano es siempre que aprecies que algo no está correcto con tu niño, es inmediatamente acudir con el especialista. Aquí el primer filtro del especialista sería el psicólogo. El psicólogo te va a decir si efectivamente tiene alguna alteración emocional y provocado de qué circunstancia, ¿no? Porque a veces no es por este índole, puede ser que también esté deprimido, esté triste, pero tal vez es porque ha escuchado a sus papás que se están golpeando entre ellos o que se están diciendo de cosas entre ellos, y a lo mejor eso es lo que baja el rendimiento al niño o baja la cuestión, pero son otros aspectos. ¿Y quién te lo determina? Pues el psicólogo, ¿no? No, no, es el especialista, es el primer filtro que debemos de acudir. Ya derivado de lo que nos diga el psicólogo, si es que él desprende o aprecia alguna conducta derivada de una agresión sexual, pues ya darle trámite a la cuestión jurídica y acudir al Ministerio Público más cercano. Al Ministerio Público más cercano pueden acudir, o bien, si no conocen que sean los ministerios públicos, decirle a un policía, quiero hacer una denuncia porque han abusado de mi hija o algo así, y el policía le tiene que indicar en dónde está ubicada la agencia del Ministerio Público más cercana, y llegando ahí les tienen que atender. Cuando son niñas, en ese sentido, tienen la prioridad para que los puedan atender, ¿vale? Qué Eso es lo. información tan valiosa, la verdad, de la que nos estás compartiendo, Eduardo, el decirnos que la prioridad la tienen, ¿no? Las niñas y los niños, y que si detectas, como lo dice Eduardo, paso número 1, vamos al psicólogo. Vamos a que nos evalúen, vamos a hacer esta evaluación, a detectar
y a observarnos, ¿no? Observar el comportamiento de la familia y pues ir al ministerio, levantar la denuncia y también, ¿no? Que los papás tampoco se sientan culpables de que por ellos sucedió, porque también, ¿no? O sea, a veces por la culpabilidad no nos atrevemos a levantar la voz, ¿no? O por lo que nos puedan juzgar, o por lo que nos puedan señalar, o lo que pueda decir las personas. Y como bien lo dice Mari, estamos ya en otro siglo, ya estamos en otro tiempo en el que esa parte, la verdad es que hay que dejarla de lado. Nuestros hijos son primero, nuestras infancias son primero, y el bienestar de nuestros hijos es lo más valioso que podemos tener. Sí, Ani. Sí, y por ejemplo, ya estamos hablando de cuando los papás lo detectan, ¿no? Pero si a lo mejor el abuso sexual se da en el ámbito de los papás y uno como docente o el psicólogo detecta esta situación, también pueden denunciar los docentes, los psicólogos, como en apoyo a los niños o ahí cómo funciona. De hecho, todo profesionista, y eso lo tienen también los médicos, Creo Sí, que se Se le trabó, ¿no? Un a veces poquito. se acude al DIF, y ahí se lleva con el DIF, y en el DIF le recaban la información. ¿Por qué? Porque el DIF es el que se va a encargar en primer término de verificar, es lo que les comento. El DIF va a ir al lugar del niño, a la casa donde vive el niño, va a verificar el ambiente laboral que tiene ahí y le va a hacer las pruebas psicológicas, porque a lo mejor el maestro da la intuición de eso, el profesor de la escuela, y a lo mejor el psicólogo de la escuela también. Entonces, el psicólogo da informe al DIF junto con el maestro, la escuela le remite la información al DIF, el DIF va, acude a la casa de estas personas y verifica si efectivamente la niña presenta ya indicadores propios de agresiones sexuales, pues evidentemente ya este DIF lo que va a hacer es darle ya inicio a la carpeta de investigación, ya materia ya penal, y va a dar vista al Ministerio Público encargado de ello. Pero en primera instancia va a ser el DIF, porque es el que se encarga de verificar estas circunstancias. A veces el DIF ha ido a lugares en donde hay niños maltratados. A lo mejor, digo, lo asemeja un poquito al delito cuando se tratan de agresiones sexuales. Pero cuando hay niños maltratados que siempre los están golpeando, no les dan de comer, los dejan encerrados, el primer filtro es el DIF. Quien hace una denuncia al DIF, va al DIF y verifica y checa a ver si efectivamente está pasando eso en ese lugar. Y si está pasando eso, actúa, inmediatamente actúa, y lo que hace es quitarle a los hijos a los papás, y los tiene en un albergue, hasta en tanto no vea quién del núcleo familiar distinto a ellos puedan entregárselos para que tenga un sano desarrollo. Aquí es lo mismo, el primer filtro va a tener que ser el DIF, va a verificar esas circunstancias, en caso de encontrar ya un delito como tal, con el psicólogo que verifique que efectivamente tiene indicadores propios de una agresión sexual, pues va a dar vista al Ministerio Público. El Ministerio Público va a iniciar la carpeta de investigación y se va a investigar y continuar el proceso. Si ha pasado en algunas ocasiones, yo he tenido asuntos en donde el DIF es quien inicia propiamente la indagatoria y la proporciona al Ministerio Público, y ya en el Ministerio Público se integra la investigación y hasta que se detiene a la persona, ¿va? Pero sí, eso es lo que pueden hacer. Para los médicos es una obligación. Es decir, un médico que recibe un herido con un disparo de arma de fuego, inmediatamente tiene que dar aviso al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ya proviene de un delito. Lo mismo sucedería con los psicólogos. Al momento que se percatan de una circunstancia de esa naturaleza, se tendrá que dar vista. ¿Por qué? Pues porque aun y cuando existe el secreto profesional, lo cierto es que es la comisión de un hecho delictuoso. Y en esas circunstancias, pues tienes que darle la prioridad a que se investigue, más tratándose de niños, ¿no? O sea, ¿por qué te conviertes en encubridor? Tú ya sabías que estaba pasando eso y nunca diste aviso a alguna autoridad cuando era importante que tú lo dieras, ¿no? sí, Como Como y por psicólogo. omisión, justamente, ¿no? Sí, como por omisión, o sea, En eres algunas ocasiones. partícima por la omisión que diste de lo que lo sabías y no lo comentaste, ¿no? O sea, esta parte de lo que dice Mari, ¿no? Y lo que mencionas. O sea, al final es el te digo lo que está sucediendo y lo nombramos por su nombre, ¿no?
y lo que Así está es. sucediendo. O sea, me golpean, me insultan, me dicen, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces nombrarlo. Entonces, a la hora de nombrarlo, pues ya, ahí ya se puede proceder, porque sí ha habido casos de niños que dicen es que me golpean, ¿no? Por ejemplo. Y ya a lo mejor el docente levanta la denuncia, ¿no? El niño llega golpeado, llega arañado, llega, etcétera. Y a lo mejor a la hora que al niño le preguntan, oye, ¿y te pegan? Y él diga no. Pero de ahí se No. desprende de los estudios. Ah, porque por ejemplo, yo he escuchado a compañeros, digo, afortunadamente a mí nunca me ha tocado un caso así, pero en algún punto de mi carrera profesional he escuchado docentes que dicen, bueno, no se dice porque si tú hablas, te pueden hasta quitar, ¿no? O sea, te pueden correr por haber denunciado y que a la mera hora el niño o el papá demuestren que no era verdad, casi, casi por andar de chismoso te corren, ¿no? Entonces, a veces es el miedo que tiene, por ejemplo, el docente, ¿no? De enfrentarse a algo así de que, bueno, ¿qué puede suceder? No sé si aquí nos pudieras orientar, o sea, realmente nos pueden correr porque nosotros señalemos un caso y que el caso a lo mejor el niño diga, no, no es cierto, a mí no me pegaban, o que al final, o sea, salga como a favor sí, o sea, como que no se demuestre. Mira, aquí lo primero que tienes que ver cuando llega así maltratado el niño, que tú sea visible que está maltratado, es hablar al papá. Al papá y a la mamá, ¿sabe Ujú. qué? El niño está en estas circunstancias. Desconozco la razón por la cual él no quiere hablar, él está callado, se le pregunta el por qué y no nos dicen. Yo no sé qué esté pasando en casa, pero si ustedes también no nos dan información, pues tendremos que dar aviso a las autoridades. Y es cuando ahí también los papás van a tener que abrirse y decir, ¿sabe qué es que está pasando esto, está pasando lo otro? A veces la mamá es la que lo oculta, porque el papá los golpea a ambos, a la mamá y al hijo. Entonces la mamá cuando va y no le pasa nada, es que se cayó, pero ya llega el momento en que ya son tres, cuatro, y es cuando la llamas y ella te dice, no, pues es que si le pega al papá, ¿no? Ah, bueno, ¿sabe qué? Eso ya implica un delito. Usted tendría que denunciarlo. Si quiere, nosotros le damos aviso al DIF para que usted acuda al DIF y vemos las instancias legales para que usted acuda. Ya no tanto tú hacerlo directamente, pero le das las bases, las herramientas a la persona para que vaya y lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, a veces el hecho de que, pues sí nos pega a los dos, a mi hijo y a mí, pero si no, ¿quién nos mantiene? No, pues eso es lo peor que pueden hacerlo y eso no es lo normal, no es lo normal. De hecho, por ejemplo, aquí en el EDOMEX, bueno, nosotros somos docentes, hay un cierto documento que rige todos esos pasos, ¿no? De qué hacer ante situaciones de acoso, abuso, maltrato, ¿no? Desde el paso 1 hasta el paso 10, ¿no? Entonces, igualmente, hace rato desde platicando con Denia para igual poderlo ver en otro podcast. Sí, 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 son temas muy interesantes, son eh, complicados, pues digo, el tema no es nada sencillo, abordarlo, el abuso, el golpear a alguien es complicado, pero pues son temas que se tienen que ver y que también se tienen que explicar a veces en las aulas, ¿no? Antes de yo ser juez, fui defensor público y recuerdo que en unas ocasiones nos mandaron a dar pláticas a adolescentes, principalmente de preparatoria y secundaria. Entonces, cuando iba los niños, pues les empiezas a hablar como ahorita cuestiones técnicas, pues no te entienden. Pero cuando ya les empiezas a explicar, mira, ven, tú pasa aquí, si tú llegas a hacer esto, te van a poner tantos años de prisión, te van a poner tanto, y es cuando ya los niños más o menos entendían. Y ellos, por ejemplo, lo que yo vi cotidianamente que me preguntaban a los niños era, oye, ¿y si a mí me encuentran con marihuana? ¿Me pueden hacer algo? Pues sí, si tienes determinada dosis, sí, te pueden procesar con la justicia de adolescentes. ¿Por qué? Pues porque ellos ya son, realmente la cultura iba en ese sentido, de hacer conciencia a los adolescentes que ellos piensan que como son todavía adolescentes, no son mayores de edad, no cometen nada, no les pasa nada. No, sí, ya Así. están sujetos a una ley de adolescentes y pueden ser sancionados. Y a lo mejor son conductas que ellos no ven. Por ejemplo, yo lo que decía con ellos era en cuanto a la cuestión de abusos sexuales era eso, de que a lo mejor entre ustedes a veces se juegan y como adolescentes se andan tocando, ¿no? Que uno le toca la pompa al otro, ¿no? Siendo hombres. Y a lo mejor el hombre que le tocaste la pompa no se siente cómodo
y se siente agredido, se siente ultrajado porque lo tocaste así. Y a lo mejor para ti fue son de broma o de juego, sí, pero pues tratar de evitar eso porque si esta persona ve y denuncia, le hiciste un acto erótico sexual en su persona, sin que él te diera el consentimiento, y eso es un delito. Entonces ya es cuando los adolescentes se dan cuenta que son conductas que a lo mejor ellos hacen y que lo ven así como de forma media normal, pero cuando les dices que son delictivas, entonces abren un poquito los ojos. Y creo que desde esa edad deben de tener esa conciencia de qué es lo permitido, qué no es lo permitido. ¿Por qué? Porque van a llegar a la edad adulta y si ellos piensan que todo lo pueden hacer, pues se van a encontrar con pared de que hay cosas que debes de respetar y eso debe de ir desde un principio, ¿no? O sea, el respeto está por delante, como decía por ahí, es un lema que debe utilizarse siempre de Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz y eso es la realidad, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, pues al final a veces igual normalizamos, ¿no? Yo estoy en una primaria y a veces veo a los chicos, sobre todo los de primaria alta, ¿no? Que ya empiezan a jugar a tocarse, como bien lo acabas de mencionar, ¿no? El que ya se agarran el pene, que ya se lo patean, que ya se uno contra el otro y se hacen así, o sea, y lo ven como juego y como dices, o sea, realmente no miden la consecuencia de lo que están haciendo y lo ven divertido, o sea, y a veces a mí me ha tocado papás que de repente dicen, es que le exagera a usted. O sea, usted exagera en decirle a los niños que no jueguen así si nosotros crecimos jugando así, por qué usted se enoja, ¿no? O por qué los limita, o por qué. Y entonces no vemos finalmente no vemos la gravedad de lo que puede suceder, ¿no? Porque yo luego le digo a los chicos, chicos, acuérdense que el juego de manos es de villanos. Ahorita lo estamos viendo divertido. Algún día no lo va a ser. Y entonces, ¿ahí qué va a suceder? ¿Qué vamos a llegar a decir? ¿Es que estábamos jugando? Ante la ley eso ya no va a ser. Y entonces ya los chicos empiezan como de, no, sí es cierto, sí, no, y sí, sí, es verdad. O sea, como que el irles generando como de, a ver, ahorita te es divertido, pero ¿qué pasará si, no? Si te llega a pegar, por ejemplo, en un testículo, ¿no? Yo les decía, bueno, si te llega, o sea, ustedes juegan así. Vamos a pensar que en un mal golpe te pega en un testículo, se te inflama. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a explicar? Entonces ya los niños se quedan pensando pues decimos, o sea, vamos a decir que estabas jugando y entonces esto nos llevó al doctor y entonces el doctor va a preguntar cómo fue que te pasó. Y a Pero veces fíjate, lo vemos como juego, pero no nos damos cuenta de todo lo que puede desencadenar. y algo que tú decías y que es donde te comento es cultura, es que pues el papá en vez de decir, pues sí, efectivamente, apoyar porque no es una conducta apropiada, te diga, es usted muy exagerada. Oye, pues no, porque es algo delicado, o sea, la línea muy delgada en tocarse la parte de su cuerpo en juego a no sea juego es muy delgada y no lo da el que comete la conducta, sino el que la resiente. Ese es el que de alguna forma dice, pues es que ¿por qué me tocas, no? Y no tienes por qué tocar. Les comentaba, es cultura de decirle, aquí nadie te debe tocar, ni tampoco tú debes de tocar. Y esa es, digo, es cultura que a lo mejor en este caso, como tú dices en el ejemplo, pues el papá ni siquiera la tiene, no tiene el conocimiento de esa parte o de las consecuencias que pasan en otros lados por esa insignificancia de, de, de conocimiento por parte de él, ¿no? Y creer que es normal algo que no es normal. Decía, no por el hecho de que lo hagas, quiere decir que es lo correcto, ¿no? Sí, ándale, qué bonita frase acabas de decir, ¿no? No, y porque lo hagas quiere decir que es lo correcto y así es, y bueno, nos gustaría mucho compartir esta imagen que encontramos aquí, que nos pareció muy, muy acertada, que dice, bueno, dice, las niñas y los niños no se tocan, pero tampoco, ¿no? Dice, no se les deja sin supervisión ni un minuto, los dejamos con adultos que no conocemos, no se les obliga a dar besos por educación cuando no quieren, no se les subestima o se les ignora cuando tienen miedo de algún adulto, ya sea familiar o conocido. No se ignora ninguna señal de abuso por mínima que parezca.
y no se pone a nadie por encima de ellos. Es que es tu abuelito, es que es tu tío, es que es tu primo, es que no, 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 no. Yo No, creo no, no, que qué buena imagen, ¿eh? Es un buen ejemplo de lo que se debe de inculcar a todos, ¿no? Esa parte de siempre proteger a los niños y siempre creerles a partir de que te dan algo de indicio de algún abuso, de alguna agresión, siempre creerles, siempre creerles. sí, así es. Y bueno, pues ya estamos a punto de cerrar este podcast. La verdad es que estuvo súper interesante. Yo creo que le nos falta tiempo para sacarle. Paulina Sánchez dice, excelente tema y especialistas, gracias por invitarlo. Pues la idea es siempre invitar profesionales, gente que esté en la práctica, como Eduardo, que pues es día a día lo que él vive, ¿no? Es un profesional que sabe y que, bueno, está muy, muy bien preparado y la verdad es que nos da gusto invitar gente así de preparada para que nos oriente a todos y conozcamos. La verdad es que ahora todas las tres estuvimos muy calladitas porque estuvimos bien, bien atentas. Normalmente estamos en el wiri wiri. Sí, Ani. Sí, o sea, realmente creo que esta información es de valor, ¿no? Sobre todo también para darle herramientas a los papás que estén súper pendientes de si hay alguna situación así. Y también que los docentes, los psicólogos, ¿no? Como decía, tengan el convencimiento de que si detectan algo, no duden hay instituciones donde se denuncia y ya ellos se encargan de hacer la investigación. Entonces, creo que sí es bien importante, ¿no? También lo que mencionaba de las parejas de adolescentes con adultos, ¿no? Eso que a lo mejor, digo, aquí en la Ciudad de México, en el estado, pues a lo mejor está un poco más urbanizado, pero ya si nos salimos a los pueblos, ¿no? A las ciudades, pues también la legislación cambia, ¿no? O sea, no es la misma legislación, entonces también creo que ahí sí nos puedes aclarar un poquito, Eduardo, cómo aplica, ¿no? Porque el otro día yo escuchaba un caso que se los conté aquí a Mari y a Denia, de una señora que tuvo una situación con su hijo de 3 años, con un adolescente como de 15 años y lo que ella comentaba es que no pudo hacer mucho, aunque el tocamiento fue comprobado, no pudo hacer mucho porque era un menor de edad y esta situación sucedió en un municipio de Monterrey. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo funciona? O sea, ¿sí es igual la ley o cambia de acuerdo a la ciudad? Cada estado de la República tiene su propio código penal. Y cada código penal tiene una penalidad establecida por cada conducta. Entonces, hay delitos en entidades federativas donde son muy penados y en otras no. Pero tratándose de los delitos de abuso sexual, regularmente van en un estándar, ¿no? Van más o menos de la mano. Aquí la circunstancia es que evidentemente la persona que cometió el delito, pues es un adolescente. Y como adolescente, vuelvo a repetir, cuando son delitos o conductas ya muy, muy graves, como un secuestro, un homicidio, hablamos propiamente también hasta la violación, a veces el máximo que se puede imponer como pena para un adolescente en esa naturaleza únicamente son 5 años de internamiento. Están internados en un lugar para este tipo de adolescentes. Es lo máximo que establece la ley. La ley de adolescentes lo que trata de hacer es que no catalogar al niño que ha cometido una conducta, adolescente que ha cometido una conducta, como un delincuente y hay que castigarlo, no, sino que lo entiende como tiene una desviación, hay que enderezar esa desviación por su sano desarrollo, tanto intelectual, físico, académico, cultural, de todos los aspectos. Y es que hay que enderezarlo porque no lo tiene, hay que dárselo. Si está mal sesgado, pues hay que enderezárselo. Ese tipo. ¿Y cómo lo haces? A través de terapias, de cursos, y esto no implica que entre a prisión, como lo llamamos con los adultos. Con los adultos sí, la persona adulta ingresará a prisión, regularmente los adolescentes no. Para ellos es un tratamiento diferente. Se le conoce así como un tratamiento para efecto de que esa afectación que se tiene, pues puedan sacarla, ¿no? Pero no es sancionable de la misma forma a un adulto que a un adolescente
y también depende de la entidad federativa cuál es la penalidad que pueda poner para cada delito. Me imagino que por ahí, por esa razón, la señora no es que no hubiese hecho más, sino pues la ley no le iba a permitir que ingresara a prisión esta persona cuando es un adolescente. ¿Ok? De acuerdo. Dice aquí Rocío Mendoza, dice, y está el Código Penal Federal que aplica para toda la República. Sí, pero el Código Penal Federal aplica, pero en aspectos específicos. En este caso, cuando se tratan de personas, por ejemplo, que sean del ámbito federal, o sea, no para todos los delitos. Es decir, si existe la violación, si existe el homicidio, si existe... Un ejemplo lo voy a poner así claro. Imaginemos que es no sé, no sé, un policía federal que atropella a una persona, ¿no? La persona como tal, como es el diputado, es del ámbito federal o tiene un cargo en el ámbito federal, pues tendrá que ser la autoridad federal y se aplicará el Código Penal Federal para esa persona. También el Código Penal Federal establece delitos específicos, ¿sí? Por ejemplo, tratándose de narcotráfico o de posesión de narcóticos, llega a un cierto gramaje que conoce la entidad federal y otro gramaje que puede ser, le llamamos del fuero común, que son de los estados. La cuestión federal se aplica, esa ley penal federal se aplica para esos casos, para ese tipo de delitos que son gramajes mucho más altos y para los estados gramajes más pequeños. Y así establece un catálogo de delitos la ley penal federal, pero son aplicables para casos concretos y por eso se jala para una jurisdicción, o llamémoslo así, lo llevas a una jurisdicción federal, no del fuero común, sino del fuero federal, pero porque sí ubiquen supuestos específicos. No en todos los casos puedes aplicar la ley penal federal, ¿no? Ok, ok, y bueno, pues ya estamos por terminar. No sé si Mari, Ani quieren decir algo más para cerrar. Pues antes que nada, darle las gracias a Eduardo por aceptar esta invitación. Créeme que con todo lo que nos comentaste hoy, fue de mucha ayuda, no solamente para nosotras, sino para todas las personas que nos ven. Y pues sí, sigamos cuidando a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ani, algo más. Sí, Eduardo, muchas gracias. La verdad es de que tener la perspectiva de la vía legal es muy importante porque nosotras pues estamos en otra área, ¿no? En el área educativa, en el área psicológica, incluso en mi caso pues en el área de comunicación y realmente yo desconozco cómo funciona la ley. Entonces ya ahorita nos abriste un poco el panorama, ¿no? Que sí hay opciones para denunciar este tipo de casos. Entonces, te agradezco mucho toda la información que nos compartiste y esperamos tenerte pronto de nuevo para seguir expandiendo estos temas. Sí, así es. Y bueno, Eduardo, no sé si le quisieras decir algo más a la audiencia, algo que con lo que te gustaría cerrar. No, pues agradecerles a ustedes, muchas gracias por la invitación, estuve muy contento, muy a gusto platicando con ustedes y bueno, de alguna forma, en alguna otra ocasión que se pueda, con todo gusto estaremos aquí presentes. Y un saludo a ustedes, hacen una labor muy loable, tratándose de enfocar un poquito temas que a veces son complicados en la sociedad. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Yo por mi parte, la verdad es que estoy muy contenta de tener a alguien tan profesional, tan preparado como tú, que nos abre el panorama, que nos da esta perspectiva y que, bueno, finalmente nos das entre líneas, ¿no? Yo me encantó porque fue un no están solos, pues, ay, la ley no es tan oscura como se cree, hay formas en las que podemos actuar. Las niñas, nuestros niños, niñas y adolescentes tienen la prioridad en la ley. El hecho de que tú nos hayas dicho, tú vas y denuncias, tú tienes prioridad. La verdad es que eso nos ayuda mucho para que pues, los que somos docentes, los que somos psicólogos, los que somos padres, pues nos animemos, ¿no? A levantar la voz cuando veamos algo que no está bien en nuestros niños. Y la verdad es que muchísimas gracias porque pues nos damos cuenta que la ley no es tan obscura ni tan corrupta como a veces tenemos miedo, ¿no? Y por eso no nos acercamos a la ley a denunciar, a levantar la voz y a manifestar lo que realmente está sucediendo. Y pues muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que tienes las puertas abiertas aquí en Semana cuando quieras. De verdad, bienvenido. Es un gusto
tenerte aquí con nosotros. Y bueno, me gustaría mucho cerrar este podcast con la frase, ¿no? La frase ahora no la usamos al inicio, nos gustaría mucho cerrar con la frase que dice, destruir la infancia de un niño es peor masacre que un humano puede hacer, porque le destruye el camino completo. Entonces, cuidemos nuestras infancias, nuestros niños son lo más valioso que la vida nos pudo haber dado. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y pues recuerden, pónganse al Pónganse al tiro. tiro. Gracias, hasta luego. Bye. Bye. Bye.